Ahí se está grabando. Muy bien. Hacemos como que no hemos dicho nada. Muy buenas tardes. Voy a abrir mi video. Ahí estoy. Estoy acá. ¿Cómo están? Soy el profesor Rodrigo Álvarez de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad del Paraíso. Acá, desde este espacio que hemos llamado Diálogos entre o sobre artes y ciencias, que en realidad es entre artes y ciencias. Ya estamos en nuestra quinta temporada ya, nuestro quinto ciclo, que partió muy tímidamente en medio de la pandemia, en 2020, con un par de diálogos por ahí sobre Rosalind Franklin, que cumplía 100 años ese año, me acuerdo. Partimos con Rosalind Franklin, después nos metimos con los Beatles, y los Beatles han sido una constante. Todos los fines de año hablamos de la ciencia de los Beatles, ciencia exacta, ciencia humana, el arte, qué sé yo. Y no nos dimos ni cuenta, ya estamos en la tercera primavera de nuestros diálogos sobre arte y ciencia. Son diálogos que han explorado a través de importantes invitados y invitadas esta relación que para nosotros es muy estrecha. Nosotros no vemos mucha distancia disciplinar, en tanto son expresiones del ser humano con búsquedas distintas, la belleza, la certeza, pero finalmente que se unen en este espacio común, en este intersticio que es el que nosotros queremos explorar. Estamos inaugurando entonces hoy día este ciclo con mucha alegría. Va a ser muy variopinto. Vamos a partir hoy día con un temón hermoso, muy recomendado por mi amigo personal Gabriel León. El Gabriel, que estuvo el año pasado, me recomendó a este joven con el que vamos a hablar, con mucha experiencia en cenit creativo y de trabajo además. No está en cualquier momento de su carrera, está en un momento muy bueno, que es donde hay que tomar a los artistas, porque después ya no sirve. No, tiene que ser en el momento. Yo espero que sea un cenit bien largo, por supuesto, de nuestro invitado, que se mantenga un plató ahí, ¿viste? Mucho rato ahí, en, en ese cenit creativo. Y vamos a tener también entonces, siempre los jueves de fin de mes, de acá hasta noviembre, los jueves de fin de mes, entonces vamos a tener al doctor Bruno Grossi el próximo mes, y a la doctora Patricia Beatle, le digo yo a Patricia, eh, hablándonos también de ese tema fin de semestre. Pero hoy día tenemos acá, llegó muy puntual. No voy a decir que llegó peinadito porque es artista él, tiene ahí un look muy, ¿cómo se llama? Ad hoc a esta doble militancia entre artista y científico. Él nos va a contar más de su vida, de sus praxis, de sus quehaceres, de sus pasiones, que es tan importante para el arte, porque no solamente acá es esta cosa dura y abstracta, ¿no?, de la ciencia, sino que se entrecruza con esta cosa entretenida, lúdica y chascona que es el arte. Encantadísimos estamos de recibirte, Felipe. Gracias a la invitación y este espacio de la Escuela de Tecnología Médica en su área de extensión, estamos inaugurando contigo estos ciclos de primavera 2022. Bienvenido, Felipe Serrano, el escenario es suyo. Cuéntenos de su arte y de su ciencia. Por favor, adelante. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Claro, esperemos que estemos en el auge y todavía no vaya allá la calidad de la formación y la parte más artística. Me voy a compartir una presentación para hablar como básicamente de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer con la ilustración científica. Ahí está cargando. Se ve Bueno, perfecto. perfecto, genial. Bueno, mira, mi formación es principalmente en biología. Soy biólogo de formación. Después hice un magíster en biología celular y molecular. O sea, ahí como que ya sigue el mundo más o menos científico. Luego o sea, dentro de ese proceso también entré al doctorado, pero ahí decidí como salirme del doctorado y tomar un camino o una vía relacionada con la ilustración científica, ¿ya? Cuando lo cuento así, en realidad es como pareciera que fuera como un proceso que se da uno tras otro y uno termina eventualmente dedicándose a lo que probablemente quiso decidir hacer o no.
Pero en realidad a veces el camino tiene muchos desvíos y esos desvíos a veces a uno sirven como para tomarlo en cuenta o tomarlo en consideración. Quizás no en el momento, pero sí a futuro. ¿Ok? Entonces, como un pequeño solamente resumen bibliográfico, o biográfico en realidad, todos partimos como estudiantes en general, ¿cierto? Entramos a la universidad o a cualquier institución y siempre estamos como con un mapa más o menos amplio de las cosas que se pueden hacer o no hacer. Básicamente uno decía biología, bueno, tengo como un área en biología que me voy a mover. Entré a estudiar biología en la U. Luego, mi primer trabajo fue dentro de la biblioteca de la universidad. Como ayudante bibliotecario me he dedicado como a ordenar libros. Fue como mi primer trabajo. Y claro, ahí me enamoré, por así decirlo, con los libros, como no solamente en el contenido, sino de cómo estaban hechos o armados en sí, ¿ya? Pero por la formación científica uno tiene que hacer la práctica, entonces empecé a trabajar en el laboratorio. Principalmente trabajaba en neurociencias o neurofisiología, estudiando procesos como la memoria, el Alzheimer, cosas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, mecanismos biológicos, mecanismos intracelulares ligados con la memoria, cómo funciona la sinapsis, en fin, un millón de cosas. Pero en ese transcurso del camino tuve un pequeño desvío, por así decirlo, y empecé a hacer ilustraciones dentro del laboratorio. Ya hacía los primeros dibujos de el mecanismo o la figura que va para el paper, para la publicación en sí. Y esto que se transformó en un hobby empezó a crecer y se empezó a desarrollar principalmente en una pasión hasta que se convirtió como en una forma de elegir o una forma que decidí crear. Entonces ahí decidí dedicarme a la ilustración y, por así decirlo, jubilarme, entre comillas, de la ciencia, ¿ya? Sin embargo, por así decirlo, salí por la puerta del laboratorio o del doctorado. A fin de cuentas, mi trabajo principalmente es prestar un servicio a las universidades o a los laboratorios o al investigador o investigadora, que es tratar de resolver visualmente sus hipótesis, sus problemáticas, tanto incluso a niveles como de portada científica o también proyectos de divulgación. Entonces, cuando empecé a trabajar en el tema de ilustración, decidí después cerrar este círculo, por así decirlo, con el diseño editorial, ya que es como la combinación de elementos gráficos junto con la elaboración de estructuras de libros o manuales o contenidos de información. Entonces ahí se genera un loop de un camino que tenía en el inicio, que era, por ejemplo, cuando trabajaba en la biblioteca, que me gustó mucho esa idea de los libros, pero después llegué a pensar, o lo que hago hoy en día, que también es diseñarlos, que es como la cúspide, por así decirlo, en que se combinan todos los elementos que uno ha aprendido en todo este camino. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es como el recorrido. Hay muchos desvíos, como a todos nos pasa, pero siempre a veces es bueno tener como ese oído o esa mirada a veces a esos pequeños desvíos que pueden servir para uno, para después terminar dedicándose inclusive como a la ilustración, que es como un camino que en esa época no era como muy visto o muy conocido. Entonces, para partir como con esta presentación, la ilustración científica nace, o la ilustración científica formal, nace junto con la ciencia, o nace junto con el método científico, ¿ok? Y es tratar de observar o interpretar qué es lo que vemos y mediante los análisis de resultados, experimentos, etcétera, se hace una reinterpretación gráfica de ese proceso, ¿ok? O como diría Turo, que era como uno de los hijos de Humboldt, en el sentido de que fue como influenciado por sus libros o por su historia, era el tema de exprimir el cielo y la tierra en cuanto a la observación, tratar de contemplar lo que uno observa, tratar de mirar más allá de lo que está a simple vista y hacer una reinterpretación de ese proceso. De hecho, Thoreau es como uno de los padres de las zonas o las zonas de protección o las reservas naturales. De hecho, de ahí como de que él crea ese concepto y de ahí se desarrolla ese proceso. Llega a tratar de conservar probablemente la naturaleza en sí. Si pensamos en ilustración científica, en ese caso, ya volviendo ya a la parte menos filosófica o más global y centrándonos principalmente en la ilustración, como les decía, nace fundamentalmente por el tema de la creación, por así decirlo, del método científico, ¿ya? Que es como la reinterpretación de lo que estamos observando sin ningún carácter estético, sin ningún carácter reinterpretativo desde las humanidades o también desde el arte, sino que simplemente mostrar lo que se ve. Entonces, una de las primeras como manifestaciones, por así decirlo, de la ilustración científica, que nace entre medio del arte y la ciencia, es como un hijo ahí que se generó, es el cuadro que se llama La liebre joven de Durero. De hecho, la gracia que de este cuadro está interesante porque aquí estamos viendo, por ejemplo, una liebre. Si bien hay características artísticas desde el punto de vista de la profundidad, perspectiva, etcétera, es solamente la liebre que está representada anatómicamente, por así decirlo. Esto podría ser fácilmente una ilustración científica anatómica de una liebre. Entonces, desde aquí como que se empiezan a dar los primeros esbozos o bosquejos de lo que sería como la ilustración científica propiamente tal. ¿Ya? Ya ha pasado el tiempo,
ya llegando al siglo XV en realidad, cuando nacen los primeros grandes descubrimientos o los que generaron como las grandes como cambios de paradigma, por así decirlo, que sería, por ejemplo, el descubrimiento de Copérnico, con su atlas o con su libro, donde ya tenemos ilustraciones, porque nacen de la mano, todo esto va junto, no es que la ilustración vaya a su cuenta, sino que está entremezclada en la ciencia y solamente que se va a veces transportando solamente en esquemas, bosquejos o en ilustraciones propiamente tal. Pero bueno, tenemos a Copérnico como las primeras ilustraciones científicas formales y también a Vesalio con el Tratado de Anatomía, que también lo mismo, es toda una reinterpretación ahora de lo que sería algo correctamente diagramado o ilustrado, ¿ya? De un proceso que mediante el método científico, esa interpretación, se desarrolla en esta cascada de eventos y productos, ¿ok? Entonces ese es como el nacimiento, de ahí como que nace todo el concepto. Pero si se dan cuenta, la ilustración científica no es solamente el acto de un dibujo, no es solamente una parte, por ejemplo, de una flor o un animal, sino que hay muchos otros elementos que están detrás de ello. De hecho, por ejemplo, pueden ser incluso reinterpretaciones como las lunas de Galileo también, donde simplemente está mostrando, por ejemplo, parte de su estructura. Pero si vamos también avanzando con el tiempo, no solamente es la ilustración en sí, sino cómo está organizado o cómo está preparado este tipo de elementos gráficos. De hecho, por ejemplo, estas ilustraciones que son de Ernst Haeckel, que ya son como del siglo XVII ya, o fines del siglo XVIII, en realidad, lo que demuestran no solamente procesos, por ejemplo, como acá de radiolarios, por ejemplo, de, no sé, calamares, pulpos o medusas, sino que cómo están representados dentro de este mapa, cómo están organizados, clasificados, ¿ya? Hay una parte que ahora combina también con la estética de eso, o lo que veríamos hoy en día, hay un diseño que está detrás de esto. No es solamente representarlo, sino que también ahora reacomodarlo dentro de una propuesta o línea de investigación. Y si pensamos, o si les preguntara, por ejemplo, cuál es la ilustración científica más importante del mundo, o la más como la más representativa, en realidad vamos a ver qué es esto. ¿Ya? Es la tabla periódica de los elementos químicos. La tabla periódica es considerada una ilustración científica también, porque es funcional. ¿Ok? La ilustración científica no es solamente la apreciación de un fenómeno o de un animal o de un paisaje, sino que también es funcionalidad porque me sirve, ya sea mediante una publicación científica, para que otras científicas o científicos tomen esa información y la puedan procesar y trabajar, replicar en su modelo, aprender más rápido sobre ello o utilizarlo como una herramienta gráfica, como en este caso sería la tabla periódica. Si se dan cuenta, aquí hay un diseño gráfico, pero de lujo, porque no es solamente la composición de cada caja o de cada elemento. Tenemos un símbolo, que sería como el elemento que se representa, su nombre, masa atómica, número atómico. Los colores son intencionales, no es algo arbitrario. Tenemos, por ejemplo, metales de transición, los famosos gases nobles que se encuentran en el extremo más derecho, o por ejemplo también los alcalinos que estaban en la otra posición. ¿Okay? Los colores se distribuyen de cierta forma, por ejemplo también los metaloides también se encuentran en esa disposición, etcétera. ¿Ya? Todos esos tipos de elementos gráficos que se componen para una ilustración científica recaen en este concepto de funcionalidad. ¿Ya? Entre más útil sea, es mucho mejor. Y si lo pensamos como científico, entre más útil sea dentro de mi publicación científica, más o tiene más chance de ser citado y por lo tanto es más útil también la publicación, no solamente en su contenido, sino que en su conjunto. Ya como entrando ya al campo más celular, que sería como mi área de trabajo, también dentro de fines del siglo XVIII, o bueno, en parte del siglo XVI, en realidad, cuando con la invención del microscopio, ya como que se abre una nueva ventana o un nuevo portal a las cosas que ya no vemos a simple vista, ¿ok? Ya con la invención del microscopio empezábamos a ver. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, el primer libro que es de. Primer libro, o el primer libro ilustrado en realidad de microscopía, en realidad no es como que esté mostrando células porque en ese tiempo no había ni siquiera técnicas de tinción, pero era como imágenes de insectos, ilustraciones de hojas, ilustraciones de tipos de conformaciones de los copos de nieve. Es como si fuera un niño que está recién explorando el mundo. Entonces, así comenzó también el campo de la ilustración más microscópica. Pero con el pasar del tiempo se fueron desarrollando también distintos tipos de tecnologías, ¿ya? Metodologías para teñir, por ejemplo, distintos tipos de tejidos, mejor resolución de los microscopios también, que eran también microscopios más simples, entre comillas, pero también una nueva forma de reinterpretación de lo que estábamos viendo con el uso de la ilustración y la pintura. ¿Ok? En ese caso, cuando mejoraron las técnicas de tinción y ya podíamos ver, por ejemplo, sistema nervioso,
tenemos, por ejemplo, personajes como Deiters o Kielczewski-Gaius, que en realidad aplican como distintos tipos de profundidades a la célula. De hecho, Deiters fue el primero en describir el axón de una neurona desde una forma más ilustrada. Kielczewski en cuanto a la tinción, a la composición de las dendritas, por ejemplo, o el axón de las neuronas. De hecho, por ejemplo, Kielczewski las pinta moradas porque en realidad mediante su tinción se veían de color morado. Entonces de ahí como que nace también ese tipo de estética, si lo queremos ver así. Pero aparte de ellos dos, bueno, hay un sinnúmero también de muchos ilustradores en esta época, hay una corriente muy fuerte. Está también Santiago Ramón y Cajal, ¿ya? Que es como uno de los padres de la neurociencia moderna, pero que aparte de hacer una interpretación de la ilustración, por ejemplo, en este tejido del sistema nervioso que sería a nivel del cerebro, un corte a nivel del hipocampo, lo que él hace no es solamente dibujar los tipos de neuronas, que en este caso serían, por ejemplo, las que están aquí, serían como neuronas piramidales, sino que también, aparte de pintar los axones o dibujar los axones y las dendritas, él también dibuja flechas y le da direccionalidad a ese proceso. Estamos hablando del 1900, o sea, no había tecnología de electrofisiología, por ejemplo, para ver cómo viaja la corriente de un lado al otro. Es simplemente con un ojo mirar el microscopio, con el otro ojo ponerse a dibujar. Que, bueno, eso hacía Cajal literalmente, como que miraba con un ojo y con el otro dibujaba. Y aparte de eso, él establecía en base a la observación distintos tipos de modelos teóricos. Y uno de sus era el modelo de polaridad dinámica que llamaba, que en realidad mediante la observación veía que siempre ocurre que en nuestros sentidos, cuando pasa la información hacia los primeros células receptoras de información, siempre son como parecidas a la neurona que tiene una forma más bien de una zona receptora, que sería la dendrita, tiene una forma de condensación de la información, que sería, por ejemplo, el soma, y una parte de prolongación de la información o proyección de la información, que sería el axón, y luego una zona terminal. Entonces siempre veía ese patrón de comunicación mediante los sentidos. Entonces él dijo, bueno, si esto se traduce en los sentidos hacia el cerebro, probablemente dentro del cerebro también funciona esa ley de polaridad. Por esa razón, él cuando dibuja, coloca, por ejemplo, acá las dendritas, coloca el soma, y con eso también coloca los axones, y con eso empieza a dirigir la información. Entonces estamos hablando de cómo fluye la información dentro del cerebro, cómo fluye la sinapsis dentro del cerebro, o el impulso nervioso, entre comillas. Entonces lo que estamos viendo en realidad es que una persona de hace más de 100 años te está diciendo, oye, en realidad debería funcionar así. Es como mi teoría, es mi hipótesis, no tengo tecnología para mostrarlo, pero dado la lógica y dado la ilustración científica, ahora podemos tratar de apreciar este tipo de fenómenos y, lo más importante, que con la ilustración podemos explicar de mejor forma cómo ocurriría esto. Visualizamos lo que estamos haciendo. Y hoy en día en realidad ya existen distintos como sabores y colores de lo que podría ser la ilustración científica y cuál es el rango al cual se puede llegar con un dibujo. Por ejemplo, estos son cuadros de acuarela, en realidad. Son cuadros bastante grandes, pintados a mano en acuarela. En este caso tenemos el virus SARS-CoV-2 y acá tenemos una de estas vacunas tipo Pfizer, en realidad, que son como partículas lipofílicas, en realidad, que contienen la vacuna o el RNA mensajero. ¿Okay? Lo importante de esto es que esto podría probablemente ser un cuadro o la tapa de un libro de biología, un libro de virología. Podría ser quizá un cuadro de arte abstracto, en realidad, y alguien lo podría ver como algo interesante, pero hay mucha información científica detrás de esto. De hecho, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, en el panel izquierdo, podemos ver que la proteína S, la proteína Spike, la zona de reconocimiento y por lo tanto se fusiona la partícula viral a la célula, que tiene un color súper llamativo, súper de alerta. Entonces acá hay una intencionalidad del color. Podemos ver que los colores que conforman el virus son en contraposición con lo que rodea la partícula del virus. ¿Okay? Hay una teoría del color detrás de esto. ¿Okay? Y bueno, los colores que conviven dentro de la partícula viral también conviven dentro de sus colores propios. Entonces, esa intencionalidad es lo que uno aplica, ya sea como ilustrador o como diseñador gráfico, pero combinado con elementos gráficos, con elementos científicos para poder transmitir un mensaje mucho más puntual. Yo veo esta figura y automáticamente mi mirada se centra en el virus, como que lo del resto que es secundario, pero es tan potente la imagen, solamente con el puro color, que ya tengo como otra forma de ver esto, ¿ya? Y lo mismo acá, pareciera que es por un lado como agresivo en cuanto a la separación de los colores, pero el verde hace que se suavice esa conexión, es como que está de mejor forma integrado, por así decirlo. Por lo tanto, la vacuna quizás tiene una función quizás más positiva, mientras que la otra tiene como una forma de que genera cierto como impacto, ¿ya? Entonces, también podemos tomar la ilustración científica desde ese punto de vista. Y lo interesante, como les decía, es que hoy en día es muy importante la ilustración científica, desde el punto de vista netamente científico, o sea, pensando en las publicaciones o en la teorización de distintos modelos. De hecho, por ejemplo, en biología celular también se habla de
esta comunicación o relación entre el artista y la ciencia, o el científico y la científica, cómo estos pueden convivir en realizar propuestas gráficas que sean de mejor impacto. Entonces ya no es solamente el dibujito que va en el paper, sino que es una reinterpretación gráfica de lo que hacen los científicos para mejorar esa explicación o esa información, ya sea un modelo teórico o incluso puede ser inclusive un modelo más bien de protocolo de cómo funciona un experimento. De hecho, es tan importante el tema de que incluso hoy en día ya no solamente se habla de como de la ilustración propiamente tal en cuanto a la elaboración de un dibujo, sino que también combinado con lo que sería el diseño gráfico. Entonces, hoy en día se habla mucho del concepto de la Big Data, manejar grandes bancos de información, gran cantidad de datos, pero el problema de generar esa cantidad de datos es cómo reinterpretarlos en un gráfico. Entonces, hoy en día lo que se habla en realidad es que se necesitan nuevas herramientas gráficas, no desde el punto de vista solamente tecnológico, sino que también desde el punto de vista como del diseño gráfico para poder utilizar herramientas que le den mayor ventaja. El uso del color, una mirada tridimensional del modelo ahora o de mi gráfico, cómo va a ser una paleta de colores para que se potencie la imagen, etcétera. Por lo tanto, es súper importante, sobre todo para los que están como en el área científica o médica, en general, es que darle como esa vuelta extra y ver cómo funciona hoy en día el manejo de datos y cómo muchos diseñadores informáticos que se llaman, que tratan como de tomar esa cantidad de información y transformarlos en gráficos que son súper elegantes, de fácil entendimiento y que a pesar de que tengan muchos datos, hace que sean fácil de entender y fácil también de explicar. Y bueno, aparte de la parte gráfica de interpretación de datos, está el concepto también del dibujo, del acto mismo del dibujo, que en realidad, como les mostré, por ejemplo, la ilustración de Cajal, que en realidad tenía cientos de ilustraciones, también le entrega este carácter más bien funcional. Ahora, no solamente es un dibujo anatómico, sino que fluye información de un lado para el otro y puedo entender otras cosas que no estaban en un comienzo. Y bueno, por ejemplo, el mejor ejemplo también que tienen hoy en día es el caso del coronavirus y de cómo las ilustraciones, las animaciones de cómo funciona el virus salieron pero en tiempo real. O sea, fue increíble que a pesar de que estamos en plena pandemia, llevamos un par de meses, ya habían animaciones tratando de explicar cómo podría funcionar esto. Y lo más interesante es que salía una publicación científica, ha pasado una semana y automáticamente ya había una ilustración explicando ese mecanismo. Esa ilustración podría ser científica, podría pasar después a una persona que lo transforme en material divulgativo, en un video, en una animación, en una explicación, en una charla, en un libro, etcétera. Por lo tanto, hoy en día, con el manejo de información, con el uso de las redes sociales, con el uso del concepto de la globalización, nace también un proceso súper interesante que se llama democratización de la ciencia. Y ahí la ilustración científica también tiene un poder súper importante, ya que ahora podemos reinterpretar esa información muy técnica y muy científica y transformarlo en algo que sea súper agradable y fácil de entender. Por lo tanto, también estamos viviendo ese apogeo o esa gran revolución también que se habla en la ciencia. Y como un simple ejemplo, podemos ver aquí el caso de la mitosis, los procesos o elementos que ocurren en la mitosis, la profase, la metafase, anafase, telfase, etc. ¿Ya? Y siempre van a haber libros de biología, van a encontrar libros de ciencia, libros de biología avanzada, de biología celular avanzada, etc. Siempre se representa, o casi siempre se representa de la misma forma. Tenemos distintos tipos de células o una célula que estaría pasando por distintos tipos de procesos, ya sea en una ilustración científica tradicional, por ejemplo, con arte tradicional, tinta, por ejemplo, grafito, etcétera, con una imagen más bien fotográfica, que podría ser una inmunofluorescencia en este caso, o inclusive con una ilustración digital. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en realidad cualquiera de las tres puede servir. De hecho, probablemente la inmunofluorescencia podría tener un poco más de peso porque simplemente sería como el modelo natural que estamos viendo. Sería como la fotografía de las células dividiéndose. Pero en realidad tenemos muchos espacios que ocurren entre cada evento y entre cada proceso. Por lo tanto, si lo vemos como una imagen, estamos perdiendo información, ¿ya? Entonces, este paper es súper interesante porque lo que hacen estos científicos son juntarse con unos diseñadores y tratar de decir, bueno, reinterpretemos ahora conceptualmente lo que significa la mitosis. Entonces, lo que hacen es esto, crear un modelo completamente conceptual, abstracto, de cómo sería una mitosis. ¿Ya? Lo interesante de esto es que esta figura se lee de abajo hacia arriba, ¿ya? Lo que sería como más gris podría ser probablemente el citoplasma, por ejemplo, lo que es morado puede ser el material genético, puede ser distintos tipos de elementos. Lo que a mí me importa explicar solamente es que sería una representación de estos 5 o 6 eventos dentro del proceso de división.
esta parte 1 o 2 o 3 está solamente reconceptualizada, por así decirlo, en una sola figura, ¿ok? Ahora, como se ve en una sola figura, quizás no tenga mucho sentido de ser, pero en realidad es como una reinterpretación. Pero ahora uno puede hacerse preguntas muy diferentes. ¿Cómo es la mitosis en distintos tipos de células del mismo cuerpo, del mismo organismo? Entre distintas células, entre distintos tipos de células, entre células de distintos tipos de organismos, etcétera. Entonces lo que uno ve, por ejemplo, en estas figuras, que son figuras en lápiz grafito, simplemente no a color, simplemente no hay ningún diseño más elevado, por así decirlo, es más full tradicional, full de mesón, por así decirlo, es que podemos ver acá distintos tipos de células. Vemos que algunos son mucho más achatados, otros son más desordenados, otros son más ordenados, otros incluso son relativamente geométricos, que sería como estamos viendo acá 6 figuras que se podrían traducir en cientos de figuras para poder explicar solamente acá 3 modelos. Entonces lo que estamos haciendo acá es simplificar, limpiar, pulir mucha información y transformar ahora en un proceso que es súper interesante de ver. Podemos ver los distintos tipos de tiempo, podemos ver que quizá en una parte la condensación o la separación de los cromosomas ocurre mucho después comparado con acá, con esta otra imagen. Entonces podemos sacar más información al respecto. Y de aquí nace este concepto que sería menos es más, ¿ok? Que es que es algo completamente opuesto en ciencia. O sea, yo vengo del laboratorio y para mí, entre mayor cantidad de información tenga, entre mayor cantidad de datos tenga, es mucho más provechoso porque así mi resultado avala mi teoría o mi hipótesis. Entonces, con eso puedo decir, sí, tengo suficiente información para poder demostrar esto. Pero en el caso del diseño gráfico o de la ilustración a veces, tenemos que pulir esa información y simplificar o limpiar para poder demostrar o explicar algo que sea de fácil entendimiento, incluso entre científicos. Por esa razón, necesitamos distintos tipos de herramientas gráficas. ¿Mm? En el campo de la ilustración científica más tradicional, que sería como ya el trabajo de laboratorio o de los libros científicos, el lenguaje es mucho más transversal. Entonces uno habla como de científico a científico, necesito esto, necesito dibujar una proteína, necesito dibujar un canal iónico, listo, se hace el canal iónico. No es una iónico, ahí está el canal iónico. En este caso, por ejemplo, está el típico ejemplo de la glicólisis, que es una figura que encontré en internet y siempre van a encontrar los distintos tipos de enzimas que participan en el proceso, los productos, las fosforilaciones, etcétera, ¿ya? Pero uno puede hacer un replanteamiento de esto, y esto a lo que voy de la funcionalidad de las herramientas gráficas en el diseño. Lo que podemos hacer ahora es tomar lo que conocemos hoy en día en información. Por ejemplo, en Protein Data Bank, en PDB, una página web donde uno puede obtener la estructura de una proteína, ya tiene las siluetas de esas proteínas. Entonces uno puede dibujar ahora esas proteínas de interés. Y con ello, ahora uno puede hacer una reinterpretación quizás gráfica mucho más atractiva. De hecho, por ejemplo, esta figura que hice hace mucho tiempo atrás, hablamos de la glicólisis, y en este caso, más que destacar los productos que son siempre hexosas, pentosas, etc., aquí simplemente nos encargamos de ver las estructuras de las enzimas que participan en el proceso, que son estas mismas de acá. ¿Ok? Tengo la información de la estructura de las proteínas, bueno, ahora las traduzco a un dibujo. Y es más, tengo suficiente espacio para colocar otros tipos de vías, por ejemplo, el ciclo de las pentosas, el glicógeno, el ciclo de Krebs, etc. Uso una tipografía que se condice también con un titular o con un título en mayúscula, en minúscula, con un color que está acoplado a esa vía. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Ahora, uno puede decir, claro, las tipografías se ven de diferentes tamaños, pero se ven armónicas. Porque, claro, es la misma tipografía, solamente que tiene variaciones dentro de su familia tipográfica. Negrita, cursiva, mayúscula, minúscula, etcétera. ¿Ok? Por esa razón es súper importante no solamente considerar el acto del dibujo, sobre todo en el campo de la biología celular o molecular, porque ya es un campo bastante abstracto. ¿Ok? Estamos metidos dentro de la célula y en realidad tenemos muy poco margen, por así decirlo, para poder definir, bueno, cuál es la proteína que me gusta, sino que ahora tenemos que tratar de reinterpretar esto en algo funcional, ¿ya? Entonces, de aquí siempre rescato lo que pasa con Cajal, tratar de tomar el aprendizaje de Santiago Ramón y Cajal, el uso de las flechas, las líneas, etcétera, ¿ya? Lo mismo acá, proteínas de la sinapsis, son cientos de proteínas, más de 300 tipos de proteínas participan en una sinapsis de tipo glutamatérgica. En realidad, para ello, ¿me conviene dibujar la estructura de esas proteínas? Probablemente no, pero aquí utilizo una variedad de colores, más bien desde un punto de vista iconográfico, para mencionar esos tipos de proteínas. Muchos tipos de colores, cada tipografía o cada contenido, cada letra va acompañado con su respectivo color.
Acá tenemos, por ejemplo, el Octodontegus, que es un animal endémico que sufre una especie de Alzheimer natural, donde acá podemos ver la progresión. Lo mismo, el uso del color. Está hincando el color, se está neurodegenerando ese cerebro. Lo mismo acá, el color acá que se complementa con el de arriba. Marcadores o progresión, por eso es como una flecha que va creciendo, marcadores histopatológicos de la enfermedad de Alzheimer. La única ilustración propiamente tal, en este caso sería, claro, el dibujo del Debu, pero acá los cerebros en realidad son como círculos tras círculos con otros círculos, y acá es el color con la tipografía quien se roba en la película. Lo mismo acá, por ejemplo, acá tenemos distintos tipos de células, y lo otro que nos permite la ilustración científica en comparación con la fotografía es que podemos jugar a distintas escalas. Da lo mismo eso. Por ejemplo, acá tenemos una célula que tiene una forma más bien como un semicírculo, en realidad, como una figura bastante simple, pero es una célula. Acá tenemos el núcleo que está muy destacado con brillo. Tenemos el núcleo y de esta célula siempre se ve el material genético. Podemos ver un receptor y una mitocondria ahí mismo. Y en realidad, por escalas de tamaño, en realidad no se podrían ver. ¿Mm? Más encima ponemos células que están como a la par, es como que estuvieran al lado. Y es porque esta figura, más que ser anatómica, en realidad es funcional, porque estoy hablando de procesos que repercuten a largo plazo o a corto plazo en distintos tipos de células del sistema nervioso. Por lo tanto, anatómicamente hablando, esta figura estaría pero tapadísima de errores, y es porque esa no es su funcionalidad. Su funcionalidad es explicar el rol del péptido beta bajo distintos tipos de modelos celulares a escala, a nivel de membrana, de mitocondria, a nivel del núcleo, a nivel de factores de transcripción, material genético y estado celular. ¿Ok? O ya lo más complejo cuando son como procesos moleculares, por ejemplo, como por ejemplo el tipo de, por ejemplo, del proteosoma o degradación de proteínas en condiciones normales o en condiciones, en este caso también de Alzheimer, que me toca trabajar con Alzheimer. Lo mismo, ubiquitinación de proteína, hay dos comparaciones acá en la condición sana, hay un verde y un celeste que está como agradable, pero acá hay un rojo de fondo que me genera como ruido, como que se ve tóxico, como que está cerca. También apelamos a la emocionalidad con el uso del color. O también, algo quizás más anatómico, entre comillas, lo mismo, un nicho neurogénico, por ejemplo, en el cerebelo. Todo este tipo de ilustraciones dependen de cuál va a ser su funcionalidad, pero en general, cuando toca trabajar en ilustración científica, lo importante es tratar de transmitir el mensaje. ¿Cuál es el mensaje importante? ¿Cuál es el resultado importante de este hallazgo? ¿Cuál es la zona? ¿Dónde se ubica? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el modelo de estudio? Etcétera. Por lo tanto, este trabajo en realidad es como de científico que se dedica a hacer ilustraciones. De hecho, por eso la cuenta probablemente mía es biólogo ilustrador, entonces de ahí como que sigue haciendo lo mismo. Por eso les decía, salí por la puerta del laboratorio, pero entre comillas entré por la ventana porque a fin de cuentas sigo aprendiendo en cosas de ciencia o probablemente relacionadas con la publicación. Modelos esquemáticos, las flechas y los círculos, eso también es constante en biología celular. Vamos a encontrar que siempre vamos a tener que tener una lluvia de flechas que interactúan unas con otras, entonces tenemos que ser verdaderas especialistas en desarmar nudos, por así decirlo, para que las flechas se vean ordenadas. El uso del color ayuda a cada modelo celular. Si se dan cuenta, las células son como pelotitas con cosas, tampoco hay una elaboración muy extravagante del proceso, pero sí es la información contenida, es el uso de la tipografía, por ejemplo. ¿Cuáles son las proteínas o las moléculas que están relacionadas? Glutamato, interleuquina, astrocito, alfa-sinucleína, glutamato de nuevo, ambiente o factores genéticos, etcétera, ¿ya? Lo mismo acá, vías de señalización. Lo mismo, estructuras de proteína. En este caso, las estructuras se manejan acá. En este caso, que es la vía Wnt, una vía de señalización. La GCK3 beta, que es una quinasa, una enzima que participa en dicho proceso, tiene como su estructura cristalográfica, su estructura más real, por así decirlo. Lo mismo, cuáles son sus inhibidores, activadores, etcétera. ¿Ya? Y aparte de eso, no solamente el acto del dibujo en sí, sino que podemos utilizar el color, por ejemplo, a nuestro favor. No solamente para destacar cosas, sino que para explicar cosas. Y siempre me gusta explicar esta figura porque esta habla del proceso de la neurogénesis. Y cuando me tocó hacer este trabajo, la idea era representar los ligandos que estaban involucrados en la neurogénesis, los receptores, los correceptores, la cascada de señalización involucrada, los genes blancos relacionados con cada vía. Por lo tanto, explicar eso en una figura es súper complejo, porque es mucha información. Entonces, pensando en menos es más, tratando de pulir esta información, reconceptualizarla o replantearla y repensarla, entonces salió este proceso, ¿ok? Por un lado tenemos como la zona del hipocampo donde ocurre el proceso de neurogénesis, principalmente el TG, que es el giro dentado. Acá serían las células que pasan a crear o a formar estas nuevas neuronas de inmadura a madura. Se dan cuenta, el uso del color va como
en progresión, hay una intencionalidad con el uso del color. Las tipografías tienen el mismo color o los títulos tienen el mismo color que la célula. Pero aparte, el color de aquí abajo, en realidad que está como en un degradé, no es solamente algo decorativo, sino que habla del perfil de expresión que ocurre durante todo este tipo de procesos. Por lo tanto, por ejemplo, en WinLions tenemos el Win7a, que sería el primero que se expresa probablemente a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, Win3 o Win3a solamente se expresa aquí. Entonces yo estoy viendo cómo se expresan, cómo serían los patrones de expresión. Esto no es gráfico, esto más bien ilustrativo, ¿ya? Pero es como para representar cómo serían los procesos de expresión, dónde están, cómo se encuentran. Entonces, por ejemplo, hay mucha información contenida acá. Por ejemplo, FZD1, que es FreeCell1, un tipo de receptor, está presente en este proceso. Entonces, este podría estar interactuando con este y con estos tres. Sin embargo, este probablemente podría estar mucho más relacionado con el de acá arriba. Entonces, ahora yo veo la información, me puedo guiar fácilmente solamente con un solo dibujo, en vez de tener cada vía, cada proceso, cada evento que está relacionado con cada tipo de célula, distintos tipos de tiempo, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante la ilustración científica. ¿Mm? Y como les decía, puede ser algo súper anatómico como la figura que les mostré, algo meramente esquemático, pero que es funcional. Acá tenemos distintos tipos de transportadores de azúcares, o de pentosa, en realidad. No, en realidad de azúcares. Y tenemos de glucosa, manosa, DHA, fructosa, etc. Lo importante de esto es que cada uno representa un color, cada uno representa la molécula que transporta, pero también tenemos un recuadro superior donde podemos ver, por ejemplo, distintos tipos de inhibidores. Podemos ver inhibidores en verde que van a tener cierta interacción a este nivel, en morado, que van a tener también interacción a este nivel. Por ejemplo, acá el celeste a este nivel de interacción. Entonces también es una guía dentro del proceso. Podemos ver distintos tipos de eventos que están asociados a esta información. Por lo tanto, ahora es mucho más fácil de ver. Esta ilustración me sirve, no solamente me sirve para que se vea bonito, por ejemplo, en el laboratorio. Puedo citar este paper. Al citar este paper puedo ir a una presentación y una presentación puedo también mostrárselo, puedo compartirlo con mis estudiantes, puedo compartirlo entre compañeros quizás de pregrado, de doctorado, de magíster, de lo que sea, porque este paper me sirve. Porque siempre pasa eso cuando uno trabaja en ciencias, que se tiene su paper favorito porque está toda la información que le sirve. Entonces uno va sacando información. Y finalmente también está este proceso que es como ya de creación de figuras complejas que no existen. Ya esa es como la guinda de la torta de la ilustración científica entre científicos. Crear modelos teóricos, pragmáticos, que puedan ser o repercutir quizá en el futuro. ¿Okay? Y la idea de esta figura, que es una figura súper compleja, era tratar de hablar de los mecanismos de la traducción. ¿Okay? Cuando vemos la traducción, depende. Puede ser en eucariontes o puede ser en procariontes. Y también cómo interactúan estos ribosomas durante el proceso, lo que se llama el coensamblaje, posensamblaje, etc. ¿Ya? Y cómo se van generando los distintos tipos de estructuras de proteínas. No quiero irme al detalle de la figura, sino lo que quiero hablar es que en realidad esto habla como de un proceso de unificación de modelos, ¿ok? Esto igual, en el mundo de la ilustración me he tocado pocas veces, pero cuando pasa son esos momentos geniales donde uno tiene que como poner toda la carne en la parrilla y tratar de poder representar gráficamente estos eventos. En este caso es lo mismo, el uso de la tipografía, el uso de las flechas, el uso del color, todo tiene que ser finamente detallado. Todo es intencional, ningún centímetro de todo este proceso ha sido arbitrario, todo tiene que ser completamente trabajado, como si fuera un experimento de laboratorio, ¿ya? De hecho, así como que veo los trabajos en realidad, es como hacer experimentos, pero desde el punto de vista gráfico. Diseño mi protocolo, mi propuesta, funciona, bien, el experimento exitoso, no resultó, ok, experimento fallido, repetimos el proceso, y así vamos sacando las figuras. ¿Mm? Aparte de la ilustración científica como de la clásica, también está el concepto de las portadas científicas, que sería como la representación de, en una palabra, de esa publicación científica. Y en este caso, los científicos les sirven las portadas, por un lado, estético, pero también por otro lado, para poder representar dicho proceso, ¿ok? Dicho sea de paso, las portadas científicas también, depende del tipo de revista donde uno pueda apuntar el tipo de estilo o el concepto de dicho proceso. Por ejemplo, la figura de la izquierda en realidad es un proceso como netamente celular, o sea, es un núcleo, mitocondrias y el retículo. No hay nada como conceptual. Sin embargo, la segunda habla como de otro proceso relacionado con el balance de las proteínas de nuestras células, que se llama proteostasis. Entonces, como balance, equilibrio. Podría ir esto, por ejemplo, no sé, en una portada de un cuaderno, un libro de yoga, porque en realidad se ve como muy de meditación, pero hay mucha información científica contenida detrás de esto. De hecho, por ejemplo,
estas tres portadas en realidad cumplen ese proceso. Por ejemplo, la primera habla de medición de calidad de proteínas en el retículo y se ven osos polares y no tiene sentido, pero en realidad la madre osa es el complejo de proteínas que participa en este control de calidad y estos dos osos son los que participan, uno desplazando uno al otro para que este proceso funcione. ¿Ya? Perdón, la capa de hielo en realidad sería el retículo y el sol del fondo sería el núcleo. Celularmente es como que muy conceptual, pero este tipo de revistas de Molecular Cell o que pertenecen a CellPress en realidad como la familia de este tipo de revistas, da ese margen o ese chance. De hecho, esta la del yoga o la del balance o el equilibrio, en realidad también pertenece a CellPress y también tiene esa característica. ¿Okay? Nature Cell Biology es formalidad extrema, o sea, es como lo más formal de las formalidades y claro, son pocas veces que salen ilustraciones, en su mayoría son inmunofluorescencia, microscopía electrónica, son una revista top de los top, pero en realidad es muy formal, por lo tanto hay que ser como muy cuidadoso de no mandar mensajes que pueden ser tan libres como estos otros dos. Lo mismo acá, por ejemplo, también, Hepatology también, súper conceptual, lo mismo también, como son estatuas que tenían que representar todo tipo de bandera, en este caso era como una bandera mapuche o pueblo originario, en realidad era como transmitir información en realidad de ese tipo por la zona, por el análisis genético o estudio de por medio. Acá era como de la Unión Europea, era como, creo que la llama era representando Francia, si no me equivoco, y también estaba relacionado, por ejemplo, con enfermedades relacionadas a la vesícula. Ok, cáncer de vesícula y también el gallstone, que serían como las piedecillas, los cálculos vesiculares. ¿Ya? Era como una asociación de esos eventos. Entonces hay una razón geográfica, razón cultural o también un perfil genético asociado a dicha enfermedad. Lamentablemente esta imagen se ve pixelada porque no voy a encontrar mejor calidad, pero... Ah, pero la podemos ver acá. Ah, no, acá no. Aquí. Pero también el proceso como de una célula cancerígena, como una célula sana se transforma en cáncer. Entonces esto es como transición. Tenemos la célula en verde, que sería la célula sana, y tenemos la célula acá como roja, tóxica, con 1000 ramificaciones, que sería como una célula cancerígena. Y que están como pasando por un portal o por una ventana. Bueno, y esa ventana en realidad es una ventosa, en realidad, que sería una molécula de fructosa. Entonces el paper en realidad habla del rol de la fructosa en la transición de células sanas a células cancerígenas. Si bien el título es súper científico, lo que nos permite en este tipo de revistas es jugar quizás como un poco con ese arte relativamente conceptual. Entonces ahí uno tiene que ir como tanteando más o menos el gusto de la revista, los tipos de publicaciones y uno dice, ya, puedo probablemente proponer algo que tenga un sentido relacionado a la línea editorial de la revista. Y lo mismo, por ejemplo, dejo estas dos figuras como videos porque también se ve el proceso del bosquejo, de cómo ocurre por ejemplo, los dibujos van adquiriendo distintas características de acuerdo a la cantidad de información y de cómo funcionan dichas publicaciones. Por ejemplo, el primero son como distintas especies o evolución de los peces y la molécula de ADN en realidad, aparte de ser una molécula de ADN, sería como una especie de línea de tiempo. Entonces podemos ver los distintos tipos de, no sé, celacantos, teoclastos, etcétera, y podemos ver también acá cómo se generan estos pequeños genes, que en realidad son genes que se pierden. El nombre de los genes es parte de la revista, es parte de la publicación, pero para la revista era innecesario porque querían que fuera una portada que intentara englobar a todo ese volumen, a toda esa edición. Por lo tanto, se hacen correcciones también de acuerdo a lo que a los editores les gusta dentro de la revista. Y la segunda, lo mismo. También es un paisaje del sur de Chile donde se descubrió una levadura que tiene propiedades de funcionar a bajas temperaturas. Entonces lo mismo, tenemos como el paisaje sur de Chile, tenemos Araucaria, como algún atardecer. En realidad juego con las tonalidades verdes, moradas para simular el atardecer, como en el sur. Pero aparte de eso, tengo como este efecto de atardecer rojo, pero en realidad las nubes que están aquí arriba en realidad es espuma, sería como una cerveza o una fermentación. ¿Ya? Porque la línea de este volumen era hablar de productividad y biotecnología de las levaduras. Entonces uno tiene que ir más o menos jugar más o menos cuál es el gusto en realidad del investigador con la editorial y ofrecer una propuesta agradable. Y lo mismo acá, era como reciclaje de plástico que se transforman como en cosas verdes y cosas sanas y cosas de la naturaleza y se reintegran a la ciudad. En este caso era la ciudad de Leipzig, si no me equivoco, en Alemania. Y es porque, claro, a los investigadores e investigadoras les gusta como proponer ideas, en ese caso uno como ilustrador les da la libertad para que funcione. Y lo mismo, querían su ciudad, bueno, ahí está la ciudad. Entonces ahí vamos integrando dentro de la información. Y lo mismo esta figura, que esta figura salió este año, si no me equivoco. En realidad esta figura creo que es una de las que le he puesto como más detalles, probablemente porque es un tema más bien neuronal, pero también porque, bueno, uno va aprendiendo en el camino distintos tipos de experiencias. Si vemos esta figura, podemos ver que es un personaje que está como anclado o encadenado a una roca, que sería como el concepto de la mitología griega de Andrómeda,
podemos ver que tiene distintas flores. Si vemos en realidad el vestido, vemos que en realidad son como una especie de neurona. En realidad son motoneuronas. Este personaje en realidad es una motoneurona conceptualmente, y las cadenas con las cuales está compuesta, bueno, aquí podemos ver el vestido que se está como secando, por lo tanto se está muriendo esa neurona. Y podemos ver también unas cadenas en realidad que nacen de otras células y que generan como un aspecto tóxico en la muñeca del personaje. ¿Ok? Entonces, esas cadenas están generando toxicidad y esa toxicidad está matando, por así decirlo, o intoxicando a esa célula o a ese personaje. ¿De dónde viene esa toxicidad? De este tipo de células. Esas células en realidad son astrocitos. Entonces, conceptualmente, la roca en realidad son células o son astrocitos. Entonces, hay uno como que aplica el concepto. ¿Ya? Finalmente, son neuronas, pero no son cualquier tipo de neurona. En realidad son motoneuronas. Por lo tanto, las motoneuronas participan principalmente en la contracción muscular. Y por lo tanto, este mar o este océano donde ocurre la mitología, en realidad sería como fibra muscular. ¿Ok? Ahí tenemos la figura más completa, la revista de Neuron. Y podemos ver que en realidad, más que los océanos, que son músculos, como que tienen esa doble función. Entonces ahí uno juega con la conceptualización de las ilustraciones. En este caso, también, Neuron también pertenece a Cellpress y Cellpress también da como más libertad para poder como hacer propuestas. Pero yo les recomiendo a los que les gusten este tipo de ilustraciones, vayan a Neuron, vayan a Cell o Molecular Cell también y van a encontrar portadas que en realidad son verdaderas obras conceptuales de arte, pero hay portadas que son hermosísimas, las van a ver y van a decir, bueno, ¿cómo se le ocurrió esto? Lo importante es que lo bueno que tiene Cellpress es que le da una pequeña descripción de lo que significa cada proceso. ¿Ya? Hay revistas que le dan ese espacio para poder explicar en qué consiste esta portada. Y lo mismo, esta portada también no solamente es algo que sea como artístico o arbitrario para el científico o para el artista, sino que, por ejemplo, si lo ven como una charla de divulgación, hablar de, esto sería esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa, uno le podría explicar a ese público, inclusive público infantil. No sé si han escuchado el mito de Andrómeda, entonces alguno, un mito más o menos conocido, entonces puede partir por eso y después puede explicar en realidad en qué consiste la enfermedad. Y así la gente va a asociar esa información de mejor forma. Por lo tanto, aquí hay también otro vínculo de comunicación o de divulgación científica. Y además que también la ilustración en general o la comunicación o las portadas en general pueden llegar a distintos tipos de niveles. Puede llegar entre científicos, en una charla divulgativa, en la portada de un libro infantil. Puede tener múltiples usos. Por lo tanto, son bastante plásticas en ese sentido. Científicamente hablando, no debería tener un valor por sí solo, ya que lo que importa en el estricto rigor científico sería la publicación científica y bueno, las ilustraciones que puedan estar dentro de eso. Pero una portada científicamente hablando quizás no tenga un valor alguno, pero sí tiene ese valor quizás más humano y también en todo este concepto que le estaba hablando de la democratización de la ciencia. Podemos llegar a distintos tipos de público. Esto también está enfocado dentro de un arte de estilo Art Nouveau, que es parecido al estilo de Haeckel. Bueno, Haeckel era uno de los padres del Art Nouveau, estas figuras que les mostré de los pulpos y de los radiolarios. Y lo mismo, también está como bañado con un poco de eso. Entonces hay como influencias que uno va aprendiendo en el camino y va aplicando. Y finalmente, uno puede ya pasarse del lado científico o más, quizás más técnico y pasar ahora a otro campo divulgativo. Y también las herramientas son las mismas, solamente que el canal de comunicación va cambiando. Se aplica color, se aplica tipografía, se aplica ilustraciones, etcétera. Pero ahora va a ser una infografía. Infografías que quizá a todo el mundo le interesa en realidad. Por ejemplo, cómo las serpientes perdieron sus extremidades. Lo mismo, hay un factor evolutivo. Esta es una revista de divulgación que se llama Evo Divulga, donde van a encontrar varias infografías con las que estamos trabajando ahí. Y eso está financiado por un laboratorio también, un fondo, así que es un proyecto para investigación científica, pero se toma una pequeña parte que va a ser de comunicación y de entrega de información. Esto también pertenece al CERIAM, que también es un centro, también un gran centro de investigación como en minería, agricultura, y lo mismo, todo el uso del agua, cómo funciona, etc. Y lo mismo, es como transformar esa ilustración científica ahora en un concepto, pero ese concepto ahora, en vez de ser una portada, se transforma en una historia. ¿Ya? De hecho, la evolución de los colmillos, las serpientes peones, sus extremidades, pueden ver acá abajo más información y en realidad el paper. Por ejemplo, paper en Science son papers súper científicos, súper técnicos, pero que en vez de transformarse en portadas, ahora se transforman en una historia. Y esa historia ya involucra más que el diseño gráfico, el diseño editorial, como les mostraba en esta historia de los ratones. Biología del sarcófago, lo mismo, información súper científica que salía en el momento como pan caliente, que eran papers de último momento, y lo mismo, los transformó automáticamente en infografía y listo, a la comunidad se iban. Era como algo súper concreto que se podía hacer con este tema de las redes sociales, con el uso de la tecnología, la ilustración digital que da un salto increíble
increíble para poder ir a la par con la ciencia en el sentido de los descubrimientos y las publicaciones. Entonces, como les decía, la ciencia nace la ciencia o el método científico y de la mano nace la ilustración científica. Nacen nuevas tecnologías en ciencia. La ilustración también se adapta a lo mismo. La era computacional, la era digital, la era tridimensional, elementos 3D, por ejemplo. La animación también hay otro campo gigantesco ahí que también se está explorando. Entonces siempre va a la par, siempre va al lado, siempre va tratando de resolver las cosas que a veces el científico no puede explicar o se le hace difícil debido a que también está con otras cosas probablemente desarrollando. Ya con hacer experimentos y publicar ya es bastante agotador, con la aparte de hacer clases, dirigir laboratorios, formar personales, etcétera. Aparte de eso, la ilustración también podría entonces ayudar un poco a aliviar esa carga también de ayuda y trabajo también comunitario. Dinosaurios chilenos, ¿por qué no? No solamente el dibujo científico de células, sino que podemos dibujar dinosaurios chilenos. Y acá también los podemos dibujar. Podemos separar los nombres científicos. No es la estructura 100% anatómica del dinosaurio, pero probablemente a la gente le gustan los dinosaurios como una forma de dibujo simple. Pero aparte de esa información, está el nombre científico. Hay características que uno puede representar de mejor forma. Se pueden coleccionar. Podrían estar en una taza, en una polera. Yo lo usaría probablemente. Me podría una polera con un dinosaurio chileno, ¿por qué no? En una taza, etcétera. ¿Ya? Historias, redes sociales, memes, etcétera, exactamente lo mismo. Solamente voy cambiando el canal comunicacional, pero las herramientas básicas siempre van a estar ahí. Ilustración científica, información, cómo traducir esa información, explicar, concluir, cerrar figura. Ya como un protocolo de laboratorio, si lo queremos ver así. Y lo mismo, este sería como un cómic que hice hace un tiempo, que de hecho tengo que sacar la segunda edición, que la saqué como el año pasado. Y lo mismo, son la historia de un gato que está en un laboratorio, pero que no tiene ninguna razón de ser porque había un gato en un laboratorio, pero lo mismo, tiene su delantal, tiene su camisa, tiene sus lápices en el bolsillo y está haciendo experimentos, en realidad está haciendo puros desastres, pero es un gato nomás. Entonces lo mismo, hay información, por ejemplo, estas son las famosas cápsulas donde se manejan los Eppendorf, el típico computador, el vaso precipitado, las micropipetas, reactivos, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí hay información que uno le va entregando a personas que quizás nunca han entrado a un laboratorio, pero van a ver elementos que hay en común y uno se puede sentir identificado y lo puede compartir, lo puede masificar. Esta información es, claro, está en la cuenta mía que es como de biólogo ilustrador, pero van a ver ahí que no solamente hay dibujos de memes, van a encontrar dibujos científicos, entonces se empieza a ramificar la información y se empieza a crear comunidad, ya que eso también es súper importante. Bueno, y de ahí viene el meme, hay información que siempre va a estar a la par. Historias también, lo mismo, uno puede apelar quizás a la emocionalidad, no todo tiene que ser científicamente tan estricto, sino que uno también lo puede convertir en información que genere cierto ruido en cada persona. Y también, el otro concepto que es súper importante, los científicos no somos solamente máquinas racionales sin otro más pensamiento que hacer experimentos y publicar, sino que al contrario, hay emociones, hay humanidades de por medio, hay distintos tipos de posiciones, incluso desde el punto de vista filosófico, religioso, etcétera. Y lo mismo, uno también puede generar ese tipo de interpretaciones, por ejemplo. También apelar a esa emocionalidad, ¿por qué no? Y finalmente, a cerrar, creo que me alargué un poco, está el concepto del libro que les dije, que era como el cierre en cuanto al concepto del diseño editorial. Ahora, el libro, bueno, este es un extracto de Carl Sagan, que me encanta esta parte porque habla de que en realidad es la mejor creación que hemos realizado como humanidad, yo creo, ¿ya? Desde el punto de vista de que es un objeto que está creado por partes, hojas, flexible, que se imprime en garabatos oscuros, con pigmentos, algo tan simple que tiene la capacidad de permitir escuchar la voz de otra persona que puede haber muerto cientos de años atrás. Uno lee un libro y uno sabe o siente lo que pensó esa persona, lo que vivió, cómo se emocionó quizás frente a eso, sea una historia de ficción, sea una novela, sea una historia o una crónica personal, una biografía, etcétera. Los libros son capaces de perdurar por el tiempo y permiten de una u otra forma enganchar con distintos tipos de sociedades y comunidades, no solamente en distintos lugares, sino que incluso entre distintos tiempos. Por lo tanto, probablemente dice, la escritura es quizás el más grande de todos los inventos de la humanidad, uniendo a personas a ciudades en épocas lejanas, pero los libros rompen las cadenas del tiempo y son la prueba de que los seres humanos realmente pueden hacer magia. ¿Y a qué voy con esto? Es que el libro no es solamente algo que contiene información, sino que desde el punto de vista científico, volviendo al campo científico, no es solamente transmitir un concepto científico, sino que podemos aplicar herramientas del diseño gráfico para poder transmitir otro tipo de emociones que pueden servir como enganche para poder transmitir información al respecto, ¿ya? Por ejemplo, algo puede ser algo súper y estrictamente formal. Por ejemplo, este libro que hice hace un tiempo atrás, que es sobre la ovulación como un signo de salud, y fisiología y fisiopatología del ciclo menstrual,
Lo interesante de esto es que es un libro estrictamente formal. Van a ver que tiene un índice, tabla de contenidos, ni siquiera dice índice, tabla de contenido, algo estrictamente académico formal. El blanco perdura acá, hay ciertos gestos que uno transmite de formalidades dentro de su diseño. Pero acá el uso de la tipografía, el uso de la ilustración con colores también, que solamente los títulos y el contenido de la rotulación, por así decirlo, de distintos tipos de órganos o tejidos, permite identificar cada proceso, ¿ok? Los gráficos, etcétera. En este caso sería como un libro propiamente tal. Sin embargo, si cambiamos el tipo de público, al igual, por ejemplo, de la portada pasar a una infografía, o de una infografía a un cómic, o de un cómic a un meme, en este caso sería como a gran escala, es pasar todo un concepto o información ahora y traducirla en su portada, en su diseño, en su índice, en su tipografía, en las ilustraciones, en todo lo que es su diseño de por medio. Entonces, por ejemplo, este libro que es de bacteria, se dan cuenta, es diametralmente diferente al libro de ovulación, pero en su contenido en realidad lo que importa es que sea lo suficientemente atractivo para el adolescente, porque ese es el público al cual va dirigido. De hecho, en realidad lo importante es que este era un libro que habían trabajado con la gente de la autónoma, era que me decían, Felipe, la portada que sea una niña porque vamos a potenciar la imagen y el rol de la mujer en la ciencia. Entonces, automáticamente la portada tiene que ir a un adolescente. ¿Mirando hacia dónde? Mirando hacia el título, contemplando algo, pensando algo. Hay emociones. Hay bacterias o hay microbiología, por así decirlo. Hay un montón de bacterias afuera, una microbiota interna, hay un concepto biológico de por medio, el título súper grande, pero la pregunta se la hacen a uno mismo, o es como el libro que te está desafiando. Entonces, el libro apela también al adolescente, al adolescente egocéntrico, por así decirlo. Entonces el libro como que te está preguntando, te está desafiando. ¿Por qué me enferman? Yo me puedo enfermar, soy adolescente, nunca me enfermo. Igual lo leo. Entonces una invitación entre comillas. Entonces uno va jugando con distintos tipos de herramientas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el índice, que es una letra súper desordenada, el tipo de vacuna, hay una estructura relativamente formal, pero coexiste dentro de este desorden en realidad, que es como atractivo para el adolescente. Y bueno, ilustración y cosas por el estilo. Y también está este otro libro, que es como de energías que mueven al mundo, que lo mismo, como que el título dice energías que mueven al mundo. Entonces, bueno, acá hay una gota de agua, viento, sol, no sé qué será eso, una ola, hoja, una bacteria, una pila como que llama a la curiosidad, ¿ok? Esa es como la idea del diseño de esta portada. Lo mismo, la estructura de portada lo mismo que las portadas científicas. Sin embargo, en el interior del libro vamos a encontrar que son muchos autores. Por lo tanto, cada autor tiene un color definido. Perdón. Cada índice, cada parte del libro tiene un color definido. Cada color está asociado a un logo o a un elemento gráfico. Entonces, entonces puede ser que cada título está relacionado entonces con cada autor o cada tema o cada capítulo, ¿ya? Y el índice, que ya solamente representa los colores, también representa estos iconos. Entonces, ya desde la presentación del autor o de la portada ya estoy invitando a mostrar quiénes son las personas que están relacionadas con ese tema. Entonces, hago un diseño completamente introductorio ya utilizando el índice o ya utilizando los autores. Por lo tanto, aquí aplico esta misma funcionalidad que le hablé de Cajal en la ilustración científica, ahora lo aplicamos netamente en lo que sería como diseño editorial o diseño gráfico. Entonces estamos como reconvirtiendo el libro y le sacamos más provecho. ¿Y por qué se hace esto en realidad? Porque el libro, aparte de ser como esta máquina que viaja por el tiempo y ser como una máquina que contiene información o un producto que contiene información, hoy en día el libro se le considera incluso como un objeto de colección. Entonces uno tiene que aplicar todas las características posibles para que este libro, en vez de quedar guardado en una librería o en una biblioteca en la casa, esté en la mesa de centro luciéndose, ¿ya? O esté al lado mío porque me encanta. O si tengo una hija o un hijo y le encantan los colores, no importa, no le interesa lo que diga, pero le encanta ir con ese libro a todas partes, apelamos a eso. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de ese diseño. Y de hecho, este libro, en su interior, podemos ver, por ejemplo, el capítulo 1, que es del agua, en realidad, en vez de hablar el agua, no sé por así decirlo, o rol del agua en la energía renovable, que será algo súper científico y técnico, reconvirtamos esta información. Menos es más. Hay que pulir esta información. Entonces, hay una pequeña invitación, una frase o una oración o alguien que dijo algo, en este caso Leonardo da Vinci. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Simple, elegante, llama a la reflexión, enganche con la audiencia. No le tiro toda la información de golpe como si fuera un paper científico, sino que le doy tiempo, o le doy pausa, le doy ritmo a ese diseño o a ese libro. Capítulo 1, el poder del agua. ¿Ya? Si vieron acá los títulos, por ejemplo, el poder del agua, la velocidad del viento, la energía de nuestra estrella,
energía solar. Como medio fome, ahora lo retomamos con un concepto que sea mucho más llamativo, que llama a pensar. Desde el corazón de la Tierra, jugamos con esa poesía, jugamos un poco con la audiencia, los llevamos de la mano en este viaje, ¿ok? Apelamos a la parte más humanista o más humanista. Claro, la parte menos racional, por así decirlo, y más humanista. Complementamos esa conexión entre arte y ciencia. Por eso les decía, el libro tiene esa capacidad. Por eso es súper interesante desarrollar este tipo de propuestas. Y lo mismo, dentro del libro van a encontrar que estos libros son gratuitos, de hecho, son descargables desde la biblioteca de la Universidad Autónoma. Bueno, hay muchos libros ahí de varios ilustradores y diseñadores, así que es súper interesante desde el punto de vista científico. Y bueno, dentro de eso, bueno, el color morado es propiamente acá del agua, de este capítulo, pero si se dan cuenta, esta página nomás está marcada. Entonces, el diseño del libro es que a medida que me meta en cada página, voy a encontrar un icono que me va a decir dónde estoy parado. Por lo tanto, no tengo que ir al índice a buscarlo, sino que puedo perderme en el libro y elegir y guiarme simplemente con los símbolos. Ah, ya estoy en el corazón de la Tierra, por ejemplo. Ah, estoy en la energía solar. Estoy en el viento. Entonces, el libro se hace entretenido. Entonces, es mucho más amigable. Disfruto el libro, no me siento obligado a terminar de leerlo, puedo leerlo en cualquier momento, yo sé dónde estoy parado dentro del libro. Por esa razón es importante cuando uno vaya a diseñar un libro que tenga ciertas consideraciones para que pueda lograr el efecto deseado. También libro de evolución, acá lo mismo, el índice ya es una rama evolutiva. Aquí apelamos ya al factor más biológico, la formación científica, pero hay que ocupar todas las herramientas que uno tiene a su favor. Revistas científicas, ¿por qué no? También, los centros de investigación ahora también están interesados en revistas científicas. No solamente en decir que el científico tanto hizo tanto, sino que nuevos integrantes, la ruta del doctorado, que es algo que habíamos diseñado con la gente del CIF, que es de la Universidad de los Andes. La ruta del doctorado es una página donde uno se pone el inicio en la parte inicial de la página, una flecha hacia abajo y ven cómo van los estudiantes del centro. Unos están haciendo el primer año de universidad, hay otros que están ya en la parte de la tesis, otros están en la primera defensa, otros están en la pública. ¿Qué consigo con esto? Uno, ver cómo es el estado del arte de los alumnos que se están desarrollando, pero también entre los mismos alumnos pueden saber, ah, es que él va en tal año, o sea, él ya pasó por este comité y tiene el mismo comité que yo, puedo ir a preguntarle, puedo sociabilizar con los distintos tipos de estudiantes y no que ninguno está encerrado en cada laboratorio. Entonces, se abre mucho más el margen de comunicación. Por eso también es mucho más amigable también. Y eso, esa en realidad es la presentación. Creo que me fui un poco al extremo, pero la idea era como tratar de explicarles cuáles son los distintos tipos de funcionalidades y cosas que se pueden hacer con la ilustración científica. No solamente el criterio de un dibujo, que es completamente válido, ya que es como el trabajo más recurrente probablemente, sino que van a encontrar que existen distintos tipos de habilidades y distintos tipos de cosas que se pueden hacer con la ilustración, con el diseño y con... Ay, con el diseño editorial y con el diseño gráfico. Entonces, como muchas formas, muchas fórmulas o muchos tipos de trabajo. Eso, perdón por Espectacular, la... espectacular, Felipe. Estuve súper tentado de interrumpirte, ahí a ponerte llama, algunas acotaciones que iban, siempre eran puro, qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza, y habría sido un poco repetitivo. O sea, es que me gustó mucho tu generosidad, tu honestidad también científica y artística, porque hiciste algo súper difícil, no metiste la intimidad de un artista en su pleno momento, o sea, nos metiste en tu proceso creativo. Cómo se piensa en el fondo, qué es lo que hay detrás para llegar a esas conclusiones y a esas soluciones artísticas, y también de diseño, harto diseño, ¿eh? Sobre todo la parte del libro al Sí. final, ahí se No, notó esa parte la... que hay un amor por el diseño ahí y que en el fondo funcione, ¿viste? Ahí la Pame, que es diseñadora, van a coincidir bastante, aparte en las ilustraciones científicas en general, pero ¿sabes qué? Me tomé desde el principio hasta el final, muy coherente, una tremenda praxis, una tremenda, además, un tremendo oficio, a pesar de lo joven que eres. Eh, Estás en plena forma y en pleno momento para poder hablar con propiedad y además hablando de tu trabajo. Qué belleza alguien que hable con felicidad, con alegría y con orgullo sobre su trabajo. Así que la primera cosa que quiero hacer a nuestros amigos y amigas que están es que sigan a Felipe en las redes sociales, particularmente en Twitter. ¿No? En Twitter, hay biólogo e ilustrador, porque además de poder leerle,
puedo seguir también las cosas que le gustan, que son muchas. Y la explicación que nos acaba de dar también está en detalle en cada una de sus publicaciones. Es un fiel representante de su generación, muy interactivo en las redes sociales. Sí, Y, hay que depender de eso. oye, pero tiene unos referentes que son muy comunes a todos nosotros los bichos que estamos acá en esto del arte y la ciencia. Te doy la más amplia bienvenida a este lote de bichos que estamos entre medio, porque citaste a Cajal, por ejemplo. Cajal también es un bicho... Sí, porque Cajal es el ídolo de y, los negros. Sí, me acuerdo que... y O él sea, se Cajal era ídolo mencionaba. mío ya antes de la ilustración. Cuando yo trabajaba en neurobiología ya era ídolo, entonces era como... Él fue el que dijo que la sinapsis era un beso entre dos neuronas, que se daban un besito. Qué belleza para poder hablar de... Dice que, por ejemplo, también las neuronas son como las mariposas del alma porque tratan de descubrir en realidad cómo funciona la mente. Entonces conceptualiza lo que es como neurona con mariposa. Entonces ahí como que juega, hace muchos juegos de palabras. De hecho, Eh, bueno, igual he leído harto de Cajal en realidad en su historia y tiene de todo, pues, libros de novelas. Hay como un libro que se llama La Casa o Historias de Verano, no me acuerdo, pero que también como que son historias como de suspenso, de ¿ah? terror, entre comillas, o de más bien como novela policial, pero novela policial científica. Entonces como que los hechos ocurren en un laboratorio o ocurren como cosas así. Entonces como entretenido de leer porque algo como de 1900 y como que igual te asombra. Como que Cajal siempre sorprende, siempre tiene como una bajo la manga. Ahí estaba Bárbara hablando de Santiago Ramón y Cajal también, y citó un capítulo de Big Bang Theory. Oh, no he visto ese capítulo. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. Gracias, Bárbara. Oye, qué bello trabajo, Felipe, qué pasión que hay detrás y además qué visión ética y filosófica detrás. Me alegra saber que en el fondo hay un ser humano en desarrollo haciendo estas ilustraciones maravillosas y, y digamos, es irreemplazable el bicho humano para poder hacer esto, ¿eh? Estas Sí. inteligencias artificiales que dibujan no van a llegar a eso ni pronto, yo creo que nunca en todo caso, ¿no? Porque tiene que haber una visión ética, filosófica detrás y una propuesta no solo estética detrás, de todas maneras. Claro, por ejemplo, cuando me preguntan si como dónde aprendiste a dibujar, yo siempre digo en el laboratorio, si no es como que, no sé, cuando chico tomé cursos de arte, ¿no? O sea, como que todo era en el laboratorio, porque la fórmula de pensar o de razonar para poder resolver cosas es haciendo experimentos. Como la formación científica, siempre digo, a mí el método científico sirve para todo, hasta para dibujar. Entonces ahí me acuerdo que hacía hartos dibujos. Empecé a hacer los primeros dibujos, claro, con Illustrator o con otro programa digital. Me compré un tablero y ahí empecé a ensayar y practicar como si fuera un experimento. Y de ahí fui aprendiendo, fui leyendo, fui buscando como referentes y empezar como a sacar información al respecto, po. Pero no sé si todavía, yo creo que ahora ya hay como más escuelas, como que hay ya cierto interés, en realidad cierta necesidad de poder como utilizar la ilustración científica. Pero como les decía al principio, no es solamente el acto del dibujo, que es una parte de, porque también está todo lo que es arte tradicional, que también es una área gigantesca. La ilustración científica en biología celular es un gremio bastante pequeño, pero también está esta otra aplicación que puede ser para la interpretación de datos, que esa parte también, a los que quizás no les interese tanto la ilustración, pero sí les puede interesar el diseño gráfico en la interpretación de información, también. Ahí tienen toda una beta también que explorar. O sea, no es solamente quedarse como con lo que les mostré como que de ilustración de portada y cosas así, sino que hay otras cosas que se pueden hacer. ¿Mm? Perfecto. Sabes que yo mandé hoy día un correo a la universidad, a una cuenta que tenemos en la Universidad del Paraíso que le llega a todos los profes y a todos los funcionarios. Y quise hacer hincapié de que además de conocer a un artista científico en pleno apogeo, es la posibilidad también de que todos nuestros coleguitas que están escribiendo trabajos también puedan tener un referente y puedan tener a alguien a quien acercarse también para que pueda ilustrar sus trabajos. Así que puede que caiga peguita, estimado Felipe. Eso se agradece. Esa es la mejor parte. Pon ahí en el chat si puedes tu correo para que te puedan ubicar. Yo estoy seguro que te van a Claro, buscar o bueno, de manera- bueno, me contactan o a casi mí siempre también. como claro, de Twitter, Instagram, vamos a Yo puedo dejarla ser tu más fácil. representante por una módica suma. De manager.
No, nada. Mira, quiero abrir el diálogo para que esto no sea ni un monólogo ni un biólogo, como dirían los Lelutier. Vamos a hacer entonces, Ahí, ponte un mensaje directo por error. vamos a abrir ahí la galería. Está ahí abierta para que puedan abrir sus cámaras si quieren y a través del chat o abriendo sus micrófonos abiertamente, pedir la mano ahí o pedir la palabra y le preguntan a Felipe directamente, ¿eh? De primera mano esta posibilidad. Manuel Astudillo. Hola, Cuéntanos, hola. Manuel. Realmente agradecido. No sabe lo que corrí ya para llegar a esta presentación. Desde cuando, bueno, me presento, soy Manuel Astudillo, jefe de carrera de la Escuela de Diseño. Mucho gusto. Ilustrador y hice arte e ilustración científica. Y cuando vi la presentación, un biólogo ilustrador, dije, no me la puedo perder. Y justo estaba en la hora de Playa Villa Alemana. Así que la corrí y alcancé a llegar. Oye, agradecido, fantástica la presentación. El tema de la ilustración científica generalmente la referimos. De las últimas clases que estoy haciendo ya tiene que ver precisamente con la representación bidimensional, la expresión gráfica. Y por ahí tocábamos algo de la ilustración científica, pero es un talento que se ha perdido. Qué bueno escuchar, ¿ya? Y ver tu ejemplo. Me hizo recordar un poco la historia de Nitter, cuando hizo el Atlas de Anatomía Humana, referente hasta el día de hoy. También partió un poco como el caso Claro. Claro, salió por una puerta, entró por la ventana y al final del mundo de la medicina se terminó transformando en el referente de la ilustración anatómica. Fantástico. Yo me voy a permitir después, cuando esté la presentación, vincularla y ponerla como referente a mi alumno, cuando siempre pongo referente, porque hay muchos que todavía les gusta la ilustración científica. Algunos un poquito más románticos todavía se han dedicado al tema de los dinosaurios. Por ejemplo, el tema fósil. El otro día estuve en una presentación similar a esta, y que estaban trabajando el tema de los temas de los fósiles, el tema territorial, y también quise meter la cuña en lo mío. Interesante, realmente buenísimo. Ojalá, te voy a seguir de todas maneras y espero tener más información. Sí, claro. Ojalá espero tener la posibilidad de poder invitarte también a hacer algo más cercano a nuestra área. Sí, genial. De hecho, por ejemplo, está todo el tema, ahora que mencionas, por ejemplo, los fósiles, esa área sí que es gigante. El área del paleoarte es un área pero hermosísima, porque hay que pensar en la anatomía del dinosaurio, el color probablemente de, no sé, de la escama, de si tenía pluma, no tenía pluma, etc. De hecho está, ¿cómo se llama? Tiene un nombre porque siempre se me olvida. Que es... Mauricio Álvarez, de hecho. Mauricio Álvarez Art, él fue portada en Nature este año. Nature, revista Nature, o sea, la más importante de su familia. Y él tiene la portada del Stegosaurus, que es como un dinosaurio que tiene como una punta como un hacha. Y a él se encargó de hacer esa ilustración. Entonces lo pueden buscar también. Él es paleoartista. Y también tiene trabajos geniales, pero el mundo del también yo creo que hace representaciones tridimensionales, también el arte 3D, pero del animal respirando, moviéndose por el desierto, distintos tipos de ambientes. Ahí como que hay una corriente muy fuerte. Sí, sí. Yo ya dejé de ilustrar, hace rato que dejé de ilustrar, pero estoy retomando la fotografía, metiéndome un poco en esto, ¿ya? Metiéndome en la macrofotografía, que también es espectacular. También. Ahí hay una cosa maravillosa, ¿ya? Ilustrar con otros medios. Muy bien, profesor Astudillo, gracias por la intervención. Qué bueno que haya venido, ¿eh? Qué bueno que haya llegado ahí corriendo. Sí, Lo sí. llegó. Vino a este espacio, ¿ah? Y quédese en este espacio, quédese, qué interesante. No tengo agendado. Tema, pero hoy día estamos con Felipe, tenemos manito arriba. Ahí, Pame, yo sabía que Pame iba ahí a levantar la mano. Sí, me encantó tu presentación, Felipe. Por ejemplo, yo, Gracias. quizás Manuel también, que somos del mundo del diseño, era una presentación muy de diseño, que por ejemplo yo por más que no entendía nada de lo que estabais hablando en muchas cosas en cuanto a enzimas, qué sé yo, células, igual entendía lo que me querías decir. Entonces eso igual se valora harto, porque es un trabajo muy de diseño. Entonces igual ahí te quería preguntar cómo lo ves tú, como la interacción de repente en dos disciplinas que igual se enseñan por separado. En el caso tuyo casi es como una bendición para ti ser biólogo y poder dibujar y dedicarte a esto así como con un talento especial, pero en general no se da junto eso.
Entonces, ¿cómo ves tú como la aplicación en términos como de interdisciplinario entre estas disciplinas que se perciben y en general se ven más por separado? Claro, es que yo creo que el problema es que yo creo que los dos funcionan por corrientes súper creativas de solucionar problemas, porque esa es la parte de la ciencia, tratar de como buscar y solucionar un problema, y el diseño lo mismo, tratar de buscar y solucionar un problema, pero el problema siempre de entre ellos dos es el canal comunicacional y los tiempos. Ese yo creo que ahí es donde recae probablemente el trabajo entre diseñadores o ilustradores con los investigadores, que el problema de no poder manejar como esa información muy técnica o muy específica para sus propuestas gráficas hace que se enlentezca el trabajo. Entonces, el científico nunca tiene tiempo, siempre pasa esto, siempre pasa esto otro, que tiene que ir a una reunión, que tiene que ir a un congreso, que está preocupado de un experimento, etcétera. Entonces, ahí probablemente se agobia ese tipo de trato o ese tipo de trabajo. Entonces, probablemente el caso del diseñador o diseñadora necesitaría como es como un entrenamiento previo, yo creo, así como en áreas de biología, en este caso, o quizá otra disciplina que le interese, pero tratar más o menos de entender cómo es el uso del lenguaje del científico para hacerle propuestas y cómo solucionar su problema. ¿Y tú ¿Cachai? no crees que al revés también es como una dificultad el También, científico pues. tratando de entender cómo funcionan los software y todo eso? Sí, no, definitivamente, lo mismo, también. Es que el caso del científico es como el científico es más pragmático, en la mayoría de las veces, como que quiero este dibujo, listo. Entonces, si uno le propone la solución del problema, es como ya, se soluciona, fin del cuento. Entonces, como que es más rápido, como que está dispuesto como a ceder tiempo para que pueda solucionar ese problema, porque como carece de tiempo, es más fácil solucionarlo así. Entonces yo creo que también no hay un lenguaje gráfico también a veces que tienen los científicos, no tienen tampoco formación en eso. Entonces pasa que al principio los científicos también tratan como de cederte todo el trabajo, que como que yo estoy acostumbrado a este tipo de trabajo siempre con los investigadores e investigadores, y pasa que al principio como que no tratan de no meterse mucho en el tema, es como que lo ven de lejos. Yo creo que por un tema de que o no les gusta dibujar, no saben elegir colores y cosas así, pero para poder hacer una ilustración científica, para que resulte bien, necesito que el experto del tema me diga cómo hacerlo, porque yo no soy adivino, ¿ya? Entonces yo trato de funcionar como un canal traductor. Sé cómo funciona el científico, sé cómo piensa, cómo razona, científicamente hablando. Entonces, en base a eso digo ya, voy a hacer esta propuesta, pero necesito que usted intervenga en el sentido de que le gusta la propuesta, se refleja en lo que quiere, se sugiere este cambio o no se sugiere este cambio. Y en base a eso pasamos a la siguiente parte, siguiente avance, y ahí sí se va desarrollando el proceso. Entonces es un proceso en conjunto. Lo mismo que las portadas también, como que a fin de cuentas el científico está tan metido en la ilustración que al segundo trabajo, a veces cuando quieran participar por segunda vez en otra ilustración, ahora eligen los colores, ya como que empiezan a poner la cuchara así de colores, me gusta la tipografía o me gusta este tipo de diseño, como que se meten más, pero yo creo que también no hay mucha preparación tampoco en la ciencia para manejar temas de diseño. Entonces es difícil al principio, yo creo que producto de ese canal de comunicación, que es súper como difícil de entablar entre esas dos áreas o esos dos campos. Mm. Sí, yo Ahí, creo que igual de repente como que siento que estás viendo como estos dos profesionales como alguien que van a interactuar así como poquito, pero de repente igual sería interesante tener como un equipo formado y que sea siempre el mismo. Yo Ah, creo que pueden salir sería cosas genial. como mucho más, no sé, puede tener un gran potencial. No verlo Ah, como sí, algo como que se da de repente nomás, sino como una sí, parte de un equipo que ya sea diseñador, que sea biólogo y que trabajen en conjunto. claro, de hecho también hay varias cuentas también como de ilustraciones que son como trabajos en equipos, eso también es verdad. No, yo lo hacía como uno como para, moviéndolo como los dos mundos, pero lo ideal sería que tenerlos casi literalmente amarrados, ¿cachai? Y conversando y dialogando porque van a sacar nuevas fórmulas de interpretación. Era como esa figura que había mostrado de la mitosis, por ejemplo, que se rediseñó, se replanteó un tema que involucra mucho diseño, pero hay mucho concepto científico, mucho concepto biológico de por medio. Pero sí, o sea, mi sueño sería como que en cada centro de investigación hubiera un diseñador o un ilustrador científico metido ahí, metido en los laboratorios, tratando de solucionar problemas, ayudando, por ejemplo, a la confección de póster científico, que ya todo ya es un tema de trabajo ahí. Las presentaciones de los científicos, que también, el diseño de las presentaciones de la clase de algunos científicos también, etcétera. Hay mucho trabajo ahí también. Y también el científico, entre tenga esa facilidad de poder desenvolverse con ellos, se le va a hacer más fácil y va a ser más participativo también. ¿Mm? Sí, de hecho estoy haciendo en estos momentos, mientras hablas, un
póster de histología vegetal. Qué entrete. Un profe para el sábado. Así. Yo sabía. No, y creo que Una anécdota. Dele, profesor. Hace unos años atrás me tocó precisamente desarrollar un póster, así, pero de la noche a la mañana tenía 2 días para hacer un póster científico para un congreso. Siempre pasa lo mismo, todo para ayer. Pero eran dos, uno que iba en Bolivia y el otro directamente iba de paso por Bolivia y que estaban creando la red de neurociencia latinoamericana. Y el otro iba directamente a París, un congreso internacional grande. Y después, claro, ahí sabían que algo de mi interés por la neurociencia, pero yo no domino el tema. Me gusta. Cada vez que hay alguna neurociencia me cuelgo. Ya por eso entendí un poquito del Lockwood Deus, el ratoncito endémico. Por ahí lo seguí incluso por el tema de la vista. Y ¿Verdad? sí, pues sí, famosísimo el ratoncito. Y bueno, pero resulta que me pasaron todos los textos y me dijeron, Manuel, tenés que hacerme el póster. Yo primero no domino el alemán, porque había algo inglés, algo alemán, y me dijo, anda el póster, pero tú sabes, pero yo no tenía, y me entregó toda la responsabilidad. Bueno, finalmente lo hice con poca ayuda de esta persona investigadora. A ella le fascinó, pero yo creo que le fascinó por la parte visual, por la parte estética. Era un tremendo póster, gigante, Claro. monstruoso, ¿no? Y resulta que después me trajo un regalo, me dijo, Manuel, fue la sensación un póster y ganó el primer premio de los pósters porque estaban premiados. Pero yo nunca supe cuáles fueron los elementos de juicio del póster, si era por la estética, porque era como póster así plástico, era como para colgarlo, pero yo no sabía si tenía validez científica, no sé si estaba correctamente, si el lenguaje había sido entendido, o sea, aporté algo nuevo. Creo que falta un poquito más de relación entre las dos partes. De hecho, me acuerdo que había un artículo, no me acuerdo dónde lo leí, pero hablaba, por ejemplo, del diseño de los pósters. Decían como que los diseños de los pósters científicos están pero completamente obsoletos porque necesitan un tratamiento de estética o diseño, pero urgente. Y de hecho hay como propuestas súper interesantes en que en realidad, bueno, el uso del color y todo eso, tratar de que sea lo suficientemente como atractivo. Y claro, el póster no es solamente el hecho de cómo esté diseñado, sino también, eso es independiente, pero cómo son las habilidades de la persona que va a presentar también, cómo se va a desenvolver con el póster para que se potencie esa presentación o perjudique el póster. También es como, hay una relación súper interesante también eso. ¿Cómo se desenvuelve el presentador o la presentadora? Vayan tomando nota, mis estudiantes, por favor, que tienen que hacer póster de acá a fin de semestre. Sí, me acuerdo que claro, pasaba eso de la presentación. Siempre cuando me tocaba hacer como taller de diseño de póster, le decía ya, pero esto es 50% diseño, podemos hacer el póster que quede lo suficientemente bien, coherente, yo creo que la palabra como más ideal, coherente, pero el 50% va a ser el histrionismo de ustedes, de cómo se van a desenvolver, porque tienen que atraer clientes. Acá esto es como un marketing científico. Tienen que ser lo suficientemente atractivos, responder todas las preguntas, que la gente llegue, se acerque, presentar postres y así armar colaboraciones, contactos, etc. Pero eso ya depende de la persona que presenta. Completamente de acuerdo. De hecho, se instalan en los lobbies, los pósters. Es un lobby. Es un lobby, de verdad. Es un lugar donde uno se conoce con todo el mundo. Profesor, sobre el Centro de Neurociencia que citaba recién el profesor, que lo mandó a hacer ese póster de un día para otro, acá en estos diálogos han expuesto 2 profesores de ahí y tenemos plena conciencia de que son animales de estos desordenados y que andan con las cosas así, digamos, entre la ciencia y el arte. El profesor Pablo Moya, entre ellos, que fue uno de los primeros que expuso, neurocientífico de referencia. Y este centro en particular, yo le digo acá a Felipe también para que lo tenga claro, es un centro de referencia el de neurociencia de la UB. Yo soy súper orgulloso de pertenecer a la institución, gracias también a este centro que prestigia y saca el Sí, nombre. por centro, muy bueno ese centro. Muy, muy bueno. Así que de acá va un saludo también a nuestros colegas de allá, ¿no? De todas maneras. Felipe, yo quiero sacarte del lado del diseño del artista así tan rubicundo y agradecerte también del lado del científico, la tabla periódica. Yo siempre que parto un curso de química, les muestro esta tablita mía que es del Sopena. Fíjate que es del Sopena y yo se lo corté.
Que nunca encontré uno a la altura que me gustara, porque ese Mundicrom lo encontraba muy kitsch. Entonces acá siempre... Claro, hay varias fórmulas. Claro, y yo siempre le digo a mis estudiantes que acá hay belleza, y el que no encuentra belleza acá tiene que replantearse si está bien en ciencia o no, porque acá hay belleza, digamos, hay armonía, hay un montón de conceptos y de cosas detrás, así que la tabla muy bien citada, ¿cómo se llama? Muy pertinente la acotación. Te quería hacer dos preguntas a ti, Felipe, biólogo, y que tienen que ver también con la ilustración y con lo que mostraste ahí de las vías metabólicas. ¿Cuál es tu enzima o proteína favorita? ¿Y por qué? Mira, Bueno, sí, porque más que nada por la formación en neurobiología, probablemente el receptor de NMDA. Siempre me encanta ese receptor. el El receptor. receptor de NMDA. Principalmente porque participa por lo menos en los procesos como de plasticidad sináptica y memoria, el proceso también del LTP y como trabajar en electrofisiología en todo caso. Entonces siempre como que es el receptor de NMDA para esto otro. Hay conceptos, por ejemplo, que se habla de las sinapsis silentes o de las sinapsis sordas, por ejemplo, que está el receptor ahí pero no escucha o no transmite la señal, o cómo se genera la reintegración, por ejemplo, de estructuras dentro de la sinapsis y todo ese tipo de cosas. Entonces por esa razón siempre el NMDA como que siempre está dando vueltas. Está el AMPA también, pero me gustaba más el NMDA, Tiene un era más mecanismo entretenido. bien bonito además, pues. O sea, hay Tiene un algo... mecanismo muy bonito de localización también, los sinápticos, los extrasinápticos, también hay todo un concepto ahí de su funcionalidad y como que tienen distintos tipos de efectos, entonces como que son súper entretenidos. Ojo, mi estudiantito, ahí va un bonus. ¿Ah? Ahí la proteína y mecanismo favorito de nuestro invitado de hoy. Y además, quiero saber tu neurotransmisor favorito. Mira, otra No, en pregunta ese caso, interesante. ahí estaría como entre, ok, a mí me gusta el caso, o sea, el favorito debe ser el glutamato, sí o sí. Porque también la acetilcolina, pero es que la acetilcolina es cerebral, pues. Pero el glutamato es el más entrete, porque aparte de participar en la clásica sinapsis glutamatérgica, está asociado también, por ejemplo, a la sinapsis tripartita con el astrocito, participa también en otros procesos. Es como súper interesante desde ese punto de vista. Por ejemplo, con el mismo caso del receptor de NMDA, pues, cuando se habla de la sobreliberación, por así decirlo, de glutamato, el famoso spillover, cuando pasa a la sinapsis y entra a la región perisináptica o extrasináptica por fuera de la sinapsis, también cumple otro rol. Entonces, como que es súper dinámico, súper entretenido como pensar en el glutamato. Y Neuro... bueno, también tratar. Claro, y también como su síntesis que se transforma en glutamina. De hecho, por ejemplo, las pasas tienen glutamina, entonces se supone que las pasas para la memoria, el glutamato, dicen, como el rumor de pasillo. Uy, que le hace falta comer pasa a este país. De todas las comidas. Muy bien. No, que yo también soy fans del glutamato, así que me uno al Team grupo. glutamato. Sí, de todas maneras. Oye, qué bonito navegar en dos aguas, Felipe, que esté ahí tan en posición tanto en el arte como en la ciencia, estás muy bien, digamos, ubicado en nuestros diálogos. Ha generado además bastante pregunta y manito arriba. No sé si hay alguna manito arriba que no haya visto, no sé si la PAME ha visto alguna. Si alguien quiere, voy a poner la galería, si alguien quiere preguntar algo, es el momento, con toda confianza. Siéntanse bienvenidos. Están con las cámaras apagadas, pero acá leo que están ahí. Alguien, voy a hablar así como cuando estábamos en pandemia y hacíamos esta cosa que parecía así como una sesión espiritista. Alguien me escucha, está ahí. Tuvimos 2 años en eso. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentarle algo a Felipe? ¿O están ahí los puros teléfonos? Mira, dice Galaxy A11 ahí. Mira que son malos estos. Y en el chat, Felipe puso su Instagram. Gracias, Felipe, por poner el Instagram, porque también es muy de la generación. Yo soy tatita de Facebook, debo Pero decir. lo acabo de seguir. Y de Twitter, también de Twitter. Pero tu Instagram es muy... También lo revisé y tiene toda la información, tiene todas tus maravillosas ilustraciones. Me acabo de
Te acabo de seguir. Lo acabo de- Gracias. Bueno, Eso igual ya voy lo a, vamos a publicar. Eso sí. voy a aprovechar de hacer propaganda yo también. Pueden seguir al Museo Arqueológico de los Andes, que también trabajamos con la Universidad de Valparaíso. Ah, muy bien. Sería muy bueno que nos siguieran. Así que súper. Ahí estamos con 4 alumnos, profesor, de diseño actualmente. Y Ah, sí, estamos con 4 alumnos que están con nosotros y de hecho una de las chicas nos dijo, oh, yo quiero trabajar ilustración botánica y no sé qué, nosotros ya, bueno, haga lo que quiera, sí. Y hay Qué otro también bacán. en ilustración también arqueológica. sí, fantástico. Así que hay material y hay ganas de los chicos de trabajar en esta... Ilustración botánica es... Ah, Bueno, ilustración marina también hay harto ahí mm, corriente. Ilustración botánica es fuerte acá, por lo menos en Chile, es como un gremio bien ahí armado. Ilustración sí. animal, biología celular no es más, es un gremio bien minúsculo. Somos poquitos, ¿no? De hecho, no conozco muchos biólogos o ilustradores como el área de biología molecular o celular, porque es como más, es más diseño gráfico a veces que ilustración, de ilustración misma no sé, con esta parte más tradicional. Pero bueno, por lo menos había visto que en los cursos más de pregrado, por ejemplo, en biología, o donde yo venía, como que los estudiantes me decían que hay mucha gente que también está interesada en la ilustración, como seguir como una carrera científica, pero de ahí probablemente salir como a otros tipos de áreas. ¿No? Hay unos comentarios en el chat. Eso mismo. Hay Bárbara, sí, Bárbara dice que más que nada quiere felicitarte por tus ilustraciones, son muy llamativas y educativas, las cuales ya vi en Instagram. Después Gracias. Nicolás Celedón dice, a mí me parece genial su trabajo, generalmente dibujo, y encuentro muy llamativa la creatividad de mezclar ciencia y arte. Felicidades. Y la última, Catalina, dice, se me hizo muy interesante la presentación. Nunca había visto la importancia o la relevancia de la ilustración en las ciencias. Y es muy bacán todo esto. Gracias. Muy bacán todo esto. Muy bacán. Mira, qué tremendo elogio. Y qué tremendo privilegio el nuestro, además, Felipe, de poder ver esto. Digo de poder verlo porque de verdad no se ve. O sea, tanto de un lado como del otro uno se imagina quién hará las ilustraciones o qué pasará por la cabeza de la persona que lo hace. A veces uno se queda con la respuesta más simple, debe ser pariente del que lo hizo, o debe ser Claro. alguien que trabaja en la universidad, que le dan ese pitutito. Y no, pues acá hay una disciplina propiamente tal que es bastante desconocida, y tú con tu trabajo y con tu red y con tu forma de comunicarlo, lo estás mostrando. Y eso es súper bueno. Y además tienes tu pyme ahí de ilustrador propiamente tal, y genera ahí empleo. Claro, esa sería la idea como a largo Claro, plazo. Pues. y una forma de vida además, pues. A veces cuesta imaginarse que en el fondo se puede vivir de esto que se ama, de esta pasión, y lo hace. Así que, Claro. De hecho, la idea es como, por un lado, como tener como, bueno, la empresa ya formar gente, pero también está como otro, no sé, como una ambición quizás más personal, como de crear escuelas, o sea, como a nivel universitario, tener como una especie de especialidad, por así decirlo, como una ilustración científica. Entonces, tratar como de crear como, no sé, pues, profesionales o tratar como de enseñar algo para que se puedan desenvolver en este tipo de áreas, porque igual es súper necesitado. Si por lo menos en Chile es como poco lo que hay, o por lo menos en biología celular o molecular, más de paper y cosas así, afuera también, como que recién se están formando como los primeros grupos también de trabajo que se están como dedicando al 100% o como freelance en el campo de la ilustración. Entonces, de científica en celular, porque la otra siempre ha existido, siempre, o sea, desde la historia de la ciencia que está la botánica o toda la otra área. Pero siento como que podría ser como a nivel universitario, pienso yo más adelante, que hayan como no sé, diplomado, me imagino, Ese es el punto, un claro. laboratorio de ilustración científica dentro de una universidad, por ejemplo, o algo así. Como que sería como genial porque así los mismos, por ejemplo, no sé, pues los mismos investigadores pueden recurrir, los mismos estudiantes podrían hacer, no sé, un curso optativo o electivo, me imagino, así de ilustración. Entonces pueden como aprender diseño gráfico o animación, o no sé, como distintas fórmulas para poder como desenvolverse. Sí. de Esa todas es la maneras, perspectiva. Disculpa. profesor, dele nomás. Sí, yo justamente No, iba a decir estaba ahí siguiendo la línea, me diseño. parece, y respaldo esa idea de asignatura electiva que sería como formación general,
pero también a niveles de profundización, de especialización, posgrado, Sí, diplomado fantástico, sí, demás. No, es un grupo reducido, pero es muy atractivo tener una posibilidad de esta, ¿no? Ahí claro. aprovechemos el tiro de hacer el cierre ahí y la fidelización entonces del Felipe para el próximo capítulo. Con la camiseta así, Claro, como el equipo de fútbol. diseño V, comprometemos inmediatamente, hemos generado este puente y yo quiero ir, por favor, ese postítulo. Yo quiero hacerlo, de todas maneras. Me encantaría estar ahí. Bienvenida a esa interacción. Muy bien, Felipe, agradecerte ampliamente tu buen ritmo, tu buena disposición, tu precisión británica para partir y terminar y darle un ritmo maravilloso a tu presentación. Hay una praxis ahí, como te decía, en pleno desarrollo. Da gusto ver a alguien en pleno desarrollo. Y nos hablaste de cosas muy, muy relevantes, muy bellas, y eres muy, muy bienvenido a estar y participar de este espacio las veces que quieras. Eh, Pamela, ¿algo que decir desde el área de extensión? ¿Estás ahí, Pame? ¿Sí? ¿Está la Pame o no? A ver, deja buscarla en la galería. Sí, ahí está la Pame. ¡Pame! Despidamos el diálogo por hoy. Está medio raro el internet ahí, parece. Sí, está Súper, sí. muchas gracias. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Mejor despídelo tú. Sí, lo hago yo a nombre de la Escuela de Tecnología Médica, esta es la parte formal, la Escuela de Tecnología Médica UB. Nosotros estamos acá en Campus San Felipe, estamos haciendo estos diálogos entonces de ya quinta temporada, como dije al principio, y estamos muy, muy contentos de lo que hemos logrado en términos de juntarnos nosotros, bichos y bichas artísticos, científicos. Hemos tenido científicos artistas, hemos tenido artistas científicos, hemos visto siempre ambos puntos de vista, pero siempre en el encuentro. Y hoy ha sido muy, muy en el encuentro. Yo creo que hoy día hemos tenido a un invitado que no se corre ni para allá ni para allá, que está exactamente en el medio, y lo hemos podido evidenciar también con todas las preguntas, los comentarios que están hechos. Felipe, muchas gracias, te lo agradezco un montón a nombre de institucionalmente, personalmente. Tu diálogo ha sido impecable, queremos contar contigo en el futuro de repente para hacer otras cosas, y yo te voy a contactar, qué sé yo. Por lo pronto, cerramos lo de hoy. Muchas gracias, profesor Manuel, también por haber venido. Gracias, Pamela. Yo Gracias. agradecido a ti, Rodrigo, a Pamela, por darme esta oportunidad de participar y por sobre todo a Felipe por compartirnos esta experiencia que es maravillosa. Genial, Sí, va a quedar esto en el canal de YouTube de estos diálogos que están en el canal que me provee la universidad a este profesor, así que lo pueden ver las veces que quieran. De hecho, pueden estar viendo en este momento YouTube esto mismo. En la memoria ahí pueden revisar todos los diálogos hacia atrás y también la invitación a los diálogos que vienen en octubre y en noviembre. Vamos a tener al doctor Bruno Grossi. Acá tengo la fecha, siempre se me van las fechas propiamente tal, la formalidad, ¿no? Jueves 27 el doctor Bruno Grossi. Bruno Grossi es un doctor que es experto en evolución y se ganó un antinobel, el primer antinobel que tenemos en Chile, por la evolución ahí del T-Rex, que lo hizo con unos pollos. El Dino Pollo hizo. El Dino Pollo es muy de Isaac Asimov, eso, ¿eh? Es de un cuento de Asimov. Y es un tremendo personaje el Bruno Grossi. El doctor Bruno Grossi, fue uno de los primeros asistentes a los reality shows en Chile. Participó en 1910, o en 1810 se llamaba eso. O sea, es una personalidad muy, muy interesante de conocernos, hablar de metamateriales. Él también trabaja el tema de la biomimética, de materiales que se asemejan a la naturaleza. Lo esperamos para que hablemos con él el 27 de octubre. Y vamos a cerrar con la doctora Patricia Castañeda con la narrativa audiovisual de The Beatles. Eso es el 24 de noviembre. Anótelo en su agenda. 24 de noviembre cerramos el ciclo primavera 2022. Muchas gracias.
Enorme Muchas satisfacción. gracias. Que esté muy bien. Gracias por la invitación, de verdad. Nos estamos Chao, viendo. chao. Ya estamos muy comunicados. Chao, chao. Muy bien, gracias. Felipe, te pasaste. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Vamos a cerrar acá ahora. La grabación quedó por acá. Vamos a ver quiénes están dormidos, los que no se salen. Sí, acá estamos viendo. Por acá. Esta es la parte en que nosotros hacemos las bambalinas. Ahí están quedando. Sí, ahí está el profe Manuel. Está. El otro están durmiendo. Claro, los otros dejaron el celular prendido. Adiós. Muy bien. Chao, profesor. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.